Dios los bendiga, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan a través de este medio. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de predicar su palabra a través de este medio. Para ello vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Antes vamos a hacer una corta oración. Oh amado Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Padre, por cada uno de los oyentes que están escuchando a través de este medio. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Te pido que seas tú trayendo luz y revelación de tu palabra a cada corazón de los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Leemos la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. ¿Quién era Ananías y Zafira? Ananías y Zafira eran miembros de la primitiva comunidad de Jerusalén. Eran cristianos, de acuerdo a las escrituras, ellos se congregaban. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? El pecado de Ananías y Zafira era que ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos eminentes o discípulos verdaderos, cuando verdaderamente no lo eran, según lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras. Aparentaban ser verdaderos discípulos, pero no lo eran verdaderamente. Pero nos vamos a enfocar en lo que es el corazón de Ananías, en lo que le dijo el apóstol Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La palabra nos enseña que el corazón del ser humano puede ser llenado por dos fuentes diferentes. El corazón del humano puede ser llenado por la fuente del Dios Todopoderoso o por la fuente del enemigo, que el Señor lo reprenda, como dice su palabra. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? La palabra nos enseña que el corazón de Ananías había sido lleno por el enemigo. ¿De qué había sido lleno el corazón de Ananías? Primeramente, mentira. El corazón de Ananías había sido lleno de mentira. El enemigo había puesto mentira en su corazón. Por eso fue que trató él de mentirle a los apóstoles, cuando verdaderamente, como le dijo Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Su corazón había sido lleno de mentira para que mintiese en lo que estaba haciendo. También su corazón había sido lleno de avaricia. El enemigo había llenado su corazón de mentira y de avaricia. Por lo tanto, él vendió una heredad y entregó solo una parte porque había avaricia en su corazón. Por eso llegó a hacer eso, por eso llegó a tratar de mentirle al Espíritu Santo y a Dios.
También su corazón había sido lleno de hipocresía. Había hipocresía en su corazón y había sido lleno de apariencia. Oiga bien, ellos querían aparentar de que eran verdaderos discípulos, según leemos en las Escrituras, de que querían aparentar de que ellos estaban entregando todo lo que habían recibido de la heredad que habían vendido. Pero ciertamente, de acuerdo al estudio de la palabra, dice que Pedro le dijo, ¿por qué sustraíste de la heredad? Ellos lo hicieron y entregaron una parte para que los apóstoles y los discípulos pensaran o creyesen de que estaban entregando todo. Estaban aparentando ser verdaderos discípulos cuando verdaderamente no lo eran, pero no sabiendo que ellos estaban tratando de mentirle al Espíritu Santo, tratando de mentirle a Dios. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es la cosecha. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que estar pendientes acerca de qué está siendo llenado nuestro corazón o nuestros corazones. Porque verdaderamente como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de ver de qué se está llenando nuestro corazón o quién está llenando nuestros corazones. Porque su palabra dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que usted esté lleno su corazón, de eso va a depender la vida eterna, de eso va a depender la vida y la salvación. En este caso ellos murieron literalmente. Si nosotros como cristianos queremos aparentar, vivir de apariencia como estaban tratando de vivir esta pareja, muchos podemos morir espiritualmente y otros también literalmente, ya ha pasado. Por eso tenemos que tener cuidado de que nosotros verdaderamente estamos siendo llenos. Tenemos que tener cuidado de no ser llenos de apariencia para poder aparentar como cristianos de que somos verdaderamente cristianos cuando verdaderamente nuestros corazones están llenos de otra cosa, como el ejemplo de esta pareja que hemos visto en Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón?, le dijo el apóstol Pedro, para que mintieses al Espíritu Santo. Verdaderamente nosotros podemos aparentar ser cristianos o ser personas buenas, pero Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Espero que esto sea una enseñanza para poder aprender mucho. Verdaderamente hay mucho que aprender, es maravilloso la enseñanza tan profunda que tiene este mensaje de la experiencia que vivió esta pareja como aparentemente cristianos, pero verdaderamente no lo eran, porque podemos ver de que el Espíritu Santo sacó a luz lo que estaba pasando, tanto que tuvieron que pagar con sus propias vidas por tratar de aparentar lo que verdaderamente no eran. Aparentar ser cristianos cuando hay avaricia o hay mentira no es correcto, o apariencia no es correcto. La pregunta es, ¿de qué están siendo llenados nuestros corazones? ¿O quién está llenando nuestro corazón? ¿Qué fuente es la que está llenando nuestros corazones? Si es la fuente del Dios Todopoderoso, o es el enemigo, que el Señor lo reprenda, el que está llenando el corazón o los corazones nuestros. Seamos cristianos o no seamos cristianos, nuestros corazones están siendo llenados de
o la fuente del Dios Todopoderoso o de la fuente del enemigo, todos sabemos eso. ¿Quién está llenando nuestros corazones? Esa es la pregunta. A veces el enemigo trata de llenar los corazones del ser humano con enemistades. Está tratando de llenarlo de enemistades para que las personas no tengan amigos, no tengan amistades. Siempre está tratando de poner enemistad en el corazón para que sea contaminado el corazón. Está llenando los corazones de pleitos, poniendo pleitos en el corazón. Verdaderamente, como nosotros como hijos de Dios debemos de saber discernir de qué están siendo llenados nuestros corazones, porque si nosotros no le pedimos la ayuda al Espíritu de Dios, si no le pedimos ayuda al Señor, al Dios Todopoderoso, para poder discernir de qué están siendo llenados nuestros corazones, difícilmente vamos a poder definir, porque el corazón se puede ir poniendo duro y duro y no puede sentir y se puede cauterizar. Hay que pedir al Señor que nos ayude, porque si nosotros vemos que en nuestros corazones hay mucho pleito en nuestras vidas, pleito en nuestro hogar, pleitos en nuestras familias, peleando con las personas que nos rodean, discutiendo con nuestros compañeros de trabajo, discutiendo con nuestros vecinos, discutiendo con los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos, discutiendo entre la iglesia, significa que el corazón está siendo llenado de parte del enemigo. Hay corazones que pueden estar siendo llenados de ira. Tal vez uno puede pensar de que eso es normal, pero verdaderamente no es normal. Pero la palabra del Señor dice que sí se puede irar a alguien, pero que no peque. Entonces, a veces la ira, cuando se vuelve pecado, es cuando se ira y empieza a maltratar a los demás o a insultar a los demás. Ese es airado y pecando. Que nuestros corazones tenemos que tener cuidado que no sean llenos de odio hacia los demás, de odio a nuestros semejantes, que no sean llenos de enojo, que no sean llenos de egoísmo, de falta de perdón, porque si el corazón está siendo lleno de falta de perdón, estamos en graves problemas también, porque la palabra del Señor nos enseña de que nosotros debemos de perdonar 70 veces 7, dice la palabra. A veces pasan discusiones, pasan malos momentos y pasan los días, pasan los años o los meses y las personas no se pueden perdonar entre sí. Significa que ese corazón está siendo lleno de parte del enemigo. Es importante por eso leer las escrituras y leerlas y también ponerlas en obra, porque si solo leemos y no la ponemos en obra, somos simplemente oidores nada más. Y en las épocas antiguas a estas personas se le llamaban religiosos. Podemos ser unos simples religiosos cuando no estamos poniendo en obra la palabra del Señor, ¿verdad? Si nuestro corazón está siendo lleno de falta de perdón, hay que empezar a perdonar. La palabra dice 70 veces 7. Como le dijo Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar, Señor? 7, le dice. Y le dice el Señor, no te digo 7, sino 70 veces 7, le dice el Señor. Eso significa infinito, no tiene límite. 70 veces 7 es sin límite. Perdonar sin límite, así como el Señor perdona las veces que nosotros le fallamos o que las personas le fallan y le piden perdón, Él los perdona porque Él lo enseñó. Lo importante es que no haya falta de perdón en nuestros corazones, que el Señor nos enseñe a perdonar. Si los corazones están siendo llenos de disensiones, hay que tener mucho cuidado, porque la disensión viene siendo como no estar de acuerdo entre sí, no estar de acuerdo como familia, siempre estar en desacuerdo en la iglesia como hermanos, estar en desacuerdo en todo. Dice que la disensión no tiene que habitar en un corazón de un cristiano,
porque la disensión viene consigo, trae consigo la división. La división, se dividen las familias, se dividen entre hermanos, se dividen entre compañeros de trabajo, se dividen en las casas, se dividen los hogares, y usted sabe que, y nosotros sabemos que la división no lleva a ningún lado, porque el Señor Jesús dijo, nuestro Señor Jesús dijo, que una casa dividida no prevalece. Pero la raíz es las discusiones, ¿va? Como le decía, la disensión ella inicia y causa división. Hay que pedir al Señor que nos ayude a ser personas, que nuestros corazones sean llenos de Dios. Más adelante vamos a ir a ver cómo la palabra nos enseña de qué debemos de ser llenos. Con la ayuda del Señor, el Señor nos puede ayudar a que nosotros seamos personas llenas de Dios, no de cosas del enemigo. Malos pensamientos, también hay personas que sus corazones se empiezan a llenar de malos pensamientos, de malas ideas, y empieza a ser contaminado el corazón. Si nosotros no tenemos cuidado, nuestros corazones pueden estar siendo llenos de parte del enemigo, de malos pensamientos, pueden estar siendo llenos de rencor. Imagínense que en este caso, Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que a Ananías le había llenado su corazón de mentira, de avaricia y de hipocresía. La hipocresía y de apariencia. Nosotros no tenemos que estar llenos de apariencia, sino de lo que verdaderamente quiere el Señor, que nos llenemos de su Espíritu Santo, que seamos personas transparentes, que no vivamos de apariencia, que no seamos como esta pareja que aparentemente eran cristianos, la gente los veía, incluso podían estar alabando al Señor, veía que estaban dando, la gente veía dan, pero verdaderamente estaban aparentando que eso fue uno de sus pecados y la mentira contra Dios. Porque los humanos pueden ver que nosotros aparentamos una cosa, pero el Todopoderoso ve lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce, Él puede ver nuestros corazones, Él puede examinar nuestros corazones, Él puede examinar nuestros pensamientos, porque Él conoce el corazón hasta lo más profundo del corazón del hombre o del ser humano o la mujer. Al Señor no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado, hermanos y hermanas y amigos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega o siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si el hombre siembra enemistades, cosechará enemistades para muerte, porque es para muerte espiritual, muerte eterna. Entonces todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Tenemos que tener en cuenta, como dice Proverbios, hermanos y hermanas y amigos, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, gloria a Dios. Podemos ver en la antigüedad, cuando nuestro Señor Jesús vino en su tiempo, en su ministerio, de que en las épocas de él habían personas que aparentaban ser verdaderamente seguidores de Dios. Vamos a leer Mateos capítulo 6, versículo 1 al 6. Vamos a leer detenidamente para que podamos aprender un poco acerca de lo que estas personas religiosas eran, porque ellos aparentaban ser una cosa, pero verdaderamente en sus actitudes eran diferentes. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que mostremos lo que verdaderamente somos. Dice así 6 del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas con las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna,
no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice su palabra. Allí mismo vamos a leer el 16 también. El 16 dice así, hablando acerca del ayuno también: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice su palabra. Entonces, hay personas que hacen las cosas para mostrar, pero en este caso veíamos que ellos querían mostrar de que eran verdaderos discípulos también. Como le decía, estaban llenos de hipocresía, ¿verdad? Y de apariencia. El Señor no quiere que nosotros vivamos de apariencia, sino que nuestros corazones sean puros delante de Él, que en nuestros corazones no hayan enemistades, que en nuestros corazones no hayan pleitos, que en nuestros corazones no hayan celos, que en nuestros corazones no haya iras, no haya odio, no haya enojos, egoísmo, falta de perdón, disensiones, divisiones, malos pensamientos, rencor e envidias. Él quiere que tengamos corazones puros, un corazón que glorifique a Dios con las actitudes, ¿verdad? Porque las personas pueden ver en nosotros, pero no importa lo que las personas ven, sino lo que Dios ve. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo que nosotros somos, Dios lo sabe. Entonces, lo más importante es que el Señor sepa que nuestros corazones están limpios, que están siendo llenados de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero hay una buena noticia aquí, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan. Nuestro Señor Jesús puede llenar nuestros corazones de su Espíritu Santo. Puede llenar nuestros corazones con su Espíritu Santo. Si permitimos que nuestro Señor Jesús llene nuestros corazones de su Espíritu, habrá en nosotros, amados hermanos y hermanas, mire de qué tienen que ser llenos nuestros corazones. El corazón del ser humano, el corazón del cristiano, el corazón de la humanidad necesita ser lleno del Espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Se logra a través de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros le entregamos al Señor Jesucristo nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, Él nos llena de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar y empieza a mostrarnos y a guiarnos el Señor a través de su Espíritu Santo. Hay que permitir que el Señor Jesús nos llene de su Espíritu Santo. Como consecuencia a la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros el Señor nos llena de su Espíritu, porque cuando uno le entrega el corazón por completo al Señor, el Señor lo está llenando de su Espíritu, lo está llenando de su palabra, lo está llenando de fuerzas y de fortaleza para poder vencer sobre el pecado, para poder vencer todo lo que el enemigo quiere traer a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, la manifestación, hermanos y hermanas, es amor. Podemos amar a nuestros hermanos, nuestros familiares, a nuestros enemigos, a nuestras personas que nos rodean. Va a haber mucho gozo en nuestras vidas. Un corazón lleno del Espíritu Santo tiene gozo, tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, hay bondad, un corazón bondadoso, fe, cree que Dios puede hacer las cosas, cree de que el Señor puede hacer cambios en su vida. Mansedumbre nos convierte en personas mansas, dice que trae templanza en nuestras vidas. Y fíjese que una buena noticia, porque dice la palabra del Señor en Gálatas
capítulo 5, 23. Dice así, le voy a dar lectura a Gálatas capítulo 5, versículo 3, para que veamos qué dice la palabra. Dice así, Gálatas 5:23, perdón, Gálatas 5:23, dice así, amén, gloria a Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley, dice el 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Oiga bien, con todo lo que le acabo de mencionar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que lo pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra todo eso, que es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay ley. O sea que no hay ley, no hay condenación para el ser humano, no hay peligro de que el ser humano muera espiritualmente. Hay que pedirle al Señor, hermanos y hermanas y amigos, que nos muestre de qué están siendo llenos nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar siendo llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos del conocimiento de Dios, llenos de nuestro Señor, para que podamos vencer, hermanos, para que podamos luchar. Y este ha sido el mensaje de parte del Señor, y espero que sea de bendición para su vida, para su familia, allí donde me escucha, en su casa, en su carro, a donde esté, y pídale al Señor, porque la buena noticia es que el Señor Jesús puede llenar nuestros corazones de cosas buenas. No hay que permitir que el enemigo llene nuestros corazones como llenó el corazón de Ananías y Zafira. En el nombre de Jesús podemos ser llenos de su presencia, llenos de su espíritu para buenas cosas y para vida eterna. Y con esto voy finalizando el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón compartir. Y si hay alguno que no le ha entregado su vida al Señor Jesús, le voy a pedir que repita conmigo esta oración, y que también, si hay algún oyente, pídale al Señor Jesús que le llene de su Espíritu Santo, que lo llene de su palabra y lo ayude a poner en obra su palabra. Oh amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este privilegio. Si hay alguno que quiera entregarle su vida al Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero ahora mismo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame y lávame con tu preciosa sangre y lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu fuente, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para vida eterna. Inscríbeme en el libro de la vida. Gracias, Padre, te doy. Si tú repetiste esta oración ahí donde estás, que no habías conocido al Señor Jesús, déjame decirte que el Señor Jesús ha entrado en tu corazón y te ha dado vida eterna, y solo camina en su palabra y en obediencia a su palabra y a su Espíritu. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendice a cada uno de los oyentes, que seas tú llenándolos de tu presencia, llenándolos de tu Espíritu, allí donde están, Señor, bendiciendo sus familias, sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.